tardes. Bueno, buenas noches en Madrid, ¿no? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Eres el hombre más solicitado de España. Víctor, ¿tú dónde naciste? En Madrid. En Madrid. ¿Eres hijo de una familia rica, adinerada, normal? No, una familia humilde, de padres separados y bueno, mi madre durante un tiempo bastante largo pues nos tuvo que sacar adelante a los tres porque se separó muy joven y a mí me pilló con pues, 8 o 9 años. ¿Sois 3 hermanos? El mediano, digamos, es empresario también, como yo, de sectores varios, y el pequeño es policía. ¿Estudias? ¿Tienes una educación secundaria, universitaria? Bueno, yo tengo una educación BUP y luego hago un grado superior informático o entro como becario en un banco que entonces se llamaba Ipovers Bank, que es de banca privada, en el departamento de informática. Pues la verdad es que el banco me dio mucha viabilidad a nivel luego futuro empresarial, porque en el banco conocí gente importante en la mesa de mercado. Casualidad de la vida, Andreas Bulling, que era el presidente en ese momento del banco, pues cogí una relación, digamos, importante con él. Era muy aficionado a las bicicletas, a la bici en tándem. A mí me gustaba también mucho el deporte. Empezamos digamos, a coger amistad y bueno, fue de una de las personas que a día de hoy puedo decir que aprendí mucho, la verdad. Tú realmente eres una persona 100% hecha a ti misma. Sí, se puede decir así, porque no he tenido, digamos, ayudas dinerarias por ningún lado y básicamente pues yo he salido adelante pues convirtiéndome yo mismo en lo que soy. ¿Tu madre vive? Sí, los dos, mi padre y mi madre. ¿Tienes relación con tu padre? Como se suele decir, de padre solo hay uno y madre solo hay una, entonces pues sí tengo relación con ellos y obviamente pues son mi familia. ¿Siempre te has desarrollado en Madrid? Mi entorno original es Madrid y de ahí sí, de ahí salgo. De ahí salgo a Sudamérica. Viví en Sudamérica haciendo negocios, en Ecuador, en México, mucho tiempo, y bueno, y luego pues en diferentes países como Colombia y Venezuela. ¿Cuál era tu negocio principal? Bueno, el negocio principal casi siempre ha sido tema inmobiliario. En Ecuador me asocié con Isidro Romero, pues un empresario muy importante y muy reconocido en Ecuador. Yo creo que fue pues un padre para mí, la verdad, de pues su manera de enseñarme, de tratarme y un magnífico trabajo que hicimos con una tecnología que él tenía, que era de vivienda prefabricada y construimos pues bastante vivienda en Ecuador, vivienda social. Yo me quedé con una licencia de esa tecnología y me la llevé para México. ¿Y ahí también construiste? Sí, en una zona de México que se llama Zumpango y ahí hicimos como 10.000 viviendas también sociales. ¿Regresaste a España en algún momento para establecerte de regreso o seguiste siendo...? Bueno, iba y venía, quiero decir, no era permanente porque en México al final estamos a 12 horas de vuelo y no es un destino en el que puedas estar viniendo asiduamente. Y al final hay un punto en el que te estableces más fijo ya en España. España siempre ha sido la base, al final, quiero decir, yo siempre en España he tenido la base, pero es verdad que bueno, pues que viajaba y tenía largas temporadas fuera. ¿Eres casado? ¿Has estado casado? ¿Tienes hijos? Bueno, pues llevamos ya un tiempo separados y bueno, pues con una magnífica relación con la madre de mi hija. O sea, vamos a resumir, eres una persona exitosa en los negocios, ¿podemos considerarlo así? Bueno, no es por, digamos, tirarme flores a mí mismo, pero yo puedo decir que sí, por eso mismo, porque han salido bien y bueno, y he conseguido hacer muchas relaciones. Aquí nos Así estamos es. acercando más o menos al año 2017, 2018. ¿Cuándo empieza esta historia que ha cambiado el rumbo de tu vida? Sí, empieza en 2018, si no me equivoco. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es este giro? Bueno, 6 años realmente, quiero decir, yo empiezo en 2018, pero recordemos que al exministro le cesan en el 2021, en julio de 2021. Cuando hablamos del ministro, hablamos del señor Ábalos, que era ministro de... El señor Ábalos en ese momento era casi el ministro de ministros, o por llamarlo de alguna manera, el superministro.
porque era el secretario, era el ministro de Transportes, era el secretario de Organización, era el portavoz de campaña, era jefe de campaña, era el portavoz del gobierno para todos los comunicados que daba el gobierno. Quiero decir, era algo más importante que el ministro de Transportes, que ya es una cartera importante. El ministro, estamos hablando de la persona que Sánchez pierde, lo va a buscar este señor Ábalos y le dice vamos a luchar porque sea el secretario general del PSOE, recorre con él toda España, lo lleva de la mano y al final cuando acaba ganando Sánchez a él lo convierten en el segundo de Sánchez a todos los efectos. Estamos hablando del Partido Socialista Español, en el cual es el partido que en este momento pertenece el señor Sánchez, don Pedro, y además es el partido que gobierna en España. Bueno, era el ministerio con más presupuesto de España. Bueno, hay una razón para estar ahí entonces. Hay dinero para poder gastar, evidentemente. Así es. Okay. ¿Y cómo lo conoces tú a él? Bueno, antes de conocerlo a él, conozco a su asesor, a Koldo García. ¿De dónde viene Koldo García? ¿Dónde estaba? ¿En qué posición estaba antes? Bueno, Koldo García viene del País Vasco. Digamos que quien acoge a Koldo García en este seno de cuando coge a Ábalos a Sánchez de la mano es Santos Cerdán. Y digamos son las 4 personas, por decirlo de alguna manera, que elevan al presidente a esa moción de censura y que le acompañan al presidente en todo ese trayecto, viaje. Pero es la misma persona que está yendo hace 3 días, acaban de decir, a Waterloo a negociar con el señor Puigdemont, ¿correcto? Es esa misma persona. Exactamente. Digamos, y la palabra está mal dicha, pero digamos que es lo que suelen llamar como el fontanero del partido. Tu hermano es la clave para que tú conozcas a Koldo. O sea, a Koldo le mandan, vamos a decir, con Ábalos a trabajar como asesor de Ábalos en el ministerio, ¿no?, de Transportes. Bueno, Koldo García, digamos, se queda en tierra de nadie. Koldo García, quien realmente conocía era a Pedro Sánchez. Entonces, cuando Pedro Sánchez llega a Moncloa, yo entiendo, y eso es una percepción mía, que no ve a Koldo en el perfil de una persona para estar con él en Moncloa, a lo cual pues se lo manda a su persona de confianza, que en este caso es Ábalos, y pues de alguna manera por encumbrarle o por agradecerle lo que este señor había hecho, digamos, en ese trayecto, en ese periplo de andadura por España con Pedro Sánchez. Que era una especie de guardaespaldas, asistente para todo. Pero sobre todo era, además lo han dicho ellos, lo ha dicho él, era, digamos, era el conductor o era el chofer, por decirlo de alguna manera, en ese viaje de ellos. Y anteriormente a eso, él era de seguridad, en una discoteca, o había trabajado en seguridad, ¿o de dónde? Pues es cierto, pero bueno, que eso tampoco, digamos, tiene mucha relevancia cuando cada uno puede trabajar donde quiera, donde pueda. No, bueno, solamente tiene relevancia en cuanto a la preparación, a la mejor, o la experiencia con la que Eso por supuesto. Es decir, el grado que él tenía como asesor del ministro debería de ser alguien cualificado para ese puesto. Y bueno, pues yo creo que en este sentido Koldo no tenía ninguna cualificación. Pero sigue siendo el ministerio con más presupuesto de España, por supuesto. Sí, con diferencia, pero porque no solamente alberga carreteras, alberga puertos, alberga trenes, ADIF, alberga aeropuertos, AENA, quiere decir, alberga muchísimas cosas. Y si entiendo bien, por lo que he leído, tú vas a tomar un café con tu hermano y a una cafetería que se llama Verde, creo. Bueno, yo estaba tomando un café con mi hermano, Koldo se acerca a saludar a mi hermano y ya ahí me lo presenta y bueno, pues él le hace un comentario: ¿este es tu famoso hermano del que tanto me has hablado? Le dice que sí, me dice, bueno, a ver si tomamos algún día algo, me quedo con el teléfono de él y como a la semana pues empezamos a hablar, quedo con él y empezamos a hablar. ¿Por qué supones tú que te llama? Bueno, porque obviamente pues en circunstancias que han estado juntos, también mi hermano con él, pues hablando, me imagino, él de su gente y mi hermano de la suya, pues le dice a qué me dedico, qué hago y dónde me muevo. Entonces él le dice que, bueno, que le parece muy interesante y que le gustaría
conocerme para ver si en algún aspecto podríamos colaborar o ver cosas de interés mutuo. Y entonces te llama y tienes una conversación con él y quedáis en algún sitio para veros. Bueno, le escribo yo un WhatsApp, no me llama él directamente, le recuerdo quién soy y como a los 2 días o así de escribir el WhatsApp quedamos en el mismo sitio, en el bar este que se llama Soto Verde, y ahí ya empezamos a entablar una relación, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer una pausa de un segundito, Víctor, y seguimos. Vale. Entonces, tenéis una primera cita y os ponéis a hablar. Sí, te digo la verdad, la primera reunión fue una reunión para conocernos, para que le contara un poco qué hacía, hablar un poco de todo, él contarme también un poco el periplo de ellos, cómo habían llegado, lo que él había hecho por entonces ya el presidente Pedro Sánchez, lo que él había vivido en el País Vasco, bueno, conocernos un poco. ¿Y en qué momento surge la posibilidad del primer negocio? ¿Quién te lo propone él? ¿Cómo funciona? No hay un primer negocio, por llamarlo de alguna manera, porque hay un primer viaje, que es el viaje famoso a México, y ahí ahí no se habla, digamos, de ningún negocio. Ahí se habla, bueno, pues que se estaba licitando en ese momento lo que es el Tren Maya, sabiendo ellos digamos, de mi llegada al gobierno mexicano, además dicho y contrastado por el señor Ábalos en unas declaraciones. Bueno, pues me piden, digamos, ayuda para que organice el viaje, y les presenté pues tanto al homólogo de Ábalos en México como al presidente del Senado, como a varios senadores, y bueno, pues hacemos una agenda de viaje con la que se vienen debajo del brazo con un contrato firmado por una empresa pública que se llama Ineco, en la que su presidenta en ese momento era Carmen Librero, y que también viene al viaje, que además me hace mucha gracia porque dicen que el viaje lo montaron ellos. Si lo montaron ellos, no entiendo por qué el embajador en ese momento, López Doriga, estaba tan enfadado, porque decía que porque el viaje lo montaba un empresario y no se contaba con él como embajador para las reuniones institucionales y para otro tipo de reuniones en México. Que evidentemente tú tenías muy buenas relaciones en México, pero le voy a aclarar a nuestra audiencia que el Tren Maya es un tren que se licitó, que va desde Cancún a Tulum, recorriendo toda la Riviera Maya, y ya la Riviera Maya es una zona que tiene, pues yo no sé, Víctor, pero cercano a 20 millones de turistas al año. Y que además Sí. el 60-70% de los hoteles son de españoles, son de grupos españoles en su mayor parte. O sea que cualquier interés del gobierno español es casi obligado, porque allí están todos, allí está Barceló, allí está Riu. Pero sí es verdad que no se contó con el embajador para nada, porque la seguridad, por ejemplo, del ministro, y otra serie de cosas se las proporcioné yo a través del gobierno mexicano. Ok, pero tú en ese momento, en ese viaje, no tienes un lucro personal, ese negocio que traen para España no es un negocio tuyo o que tú participes en él, ¿correcto? No, ni participo, ni es mío, ni cobro por ello. Digamos que ese viaje era como un viaje prueba para demostrar pues mis capacidades y bueno, para que ellos vieran que lo que pedían pues se les podía hacer, y aparte también por mi parte era algo también como hacerlo por el país, quiero decir, por hacerlo por España. Al final estamos hablando de un contrato muy importante de un país hermanado, porque al final México es un país hermanado con España, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, pues yo habiendo trabajado en México, en el que es un país que me ha dado también mucho, pues era una manera como de devolver. Quiero decir, no me suponía nada, y era un viaje totalmente institucional. Quiero decir, no era un viaje ni empresarial, ni el que yo hubiera propuesto el negocio, ni que yo veía que podía sacar algo de ese negocio cuando no era mi sector ni era mi expertise. Y lo siguiente que viene con Coldo, ¿es ya lo de las mascarillas o hay algo antes? No, no, no. Antes de las mascarillas, ahí ya empezamos con una relación, digamos,
importante. Ya han visto, digamos, bueno, pues que el viaje ha sido un éxito, tanto para ellos como para las empresas españolas y las empresas públicas. Eh, y empezamos ya, digamos, pues a hablar de en qué podemos colaborar. Mi negocio principal era, digamos, el mundo de la construcción, sobre todo residencial, y naves industriales, pero sobre todo residencial. Entonces, por unas cosas o por otras, pues tenía relación con casi todas las constructoras. Obviamente, el primer negocio del Ministerio de Fomento son constructoras, porque es a quien reciben y con quien tratan, no solamente para hacer carreteras, sino para mantenimientos, para conservaciones, bueno, para muchísimas cosas, tanto en ADIF como en la Dirección General de Carreteras y en Renfe. Entonces, bueno, pues ellos me dicen que si tengo algunas constructoras afines que pudiera presentar, les digo que sí, que hay constructoras a las que puedo presentar y otras, digamos que me las presentan ellos porque ellos me dicen, oye, tú entiendes de este negocio, sabes más o menos manejarte con este tipo de gente, habrá constructoras que nosotros te digamos que hables con ellos y llévalo tú. Eh, bueno, pues les digo que ok y obviamente les digo que que dónde está el sentido en el que yo hable con ellos y bueno, pues me dicen que al final el sentido está en el que, bueno, pues ellos por las licitaciones y que pueden hacer ganar licitaciones a diferentes constructoras, pues que quieren un fee. Bueno, yo les digo que ok, que, que me parece bien, que si entro dentro del juego, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos yo me beneficio de esas licitaciones en, digamos, en concepto de obra para mis propias obras. Tú les presentas para que hagan licitaciones y algunas de las gentes que tú presentas ganan licitaciones. Bueno, la mayoría de las que yo presento y de las que ellos me han presentado ganan licitaciones. Es el famoso listado que aportamos al Supremo en la última declaración. Que son licitaciones para carreteras, digo, para que la gente entienda. Hay de todo, hay de todo. Hay carreteras, hay conservaciones, hay mantenimientos, hay contratos de ADIF. Y fueron importes importantes, eso lo has ya dicho en el juzgado. Sí, fueron importes de millones de euros. ¿Cientos? Bueno, depende de las obras. Unas obras 75, otras obras 30, otras 50, otras 80. Depende de la licitación y depende de la obra. Pero si sumaras todo... Muchos millones de euros. No lo sé, no me he puesto a sumar todo, pero muchos millones de euros. Y ahí empieza tu relación de comisionista con ellos, vamos a decir, de intermediario con ellos. Sí, digamos de intermediario con ellos. ¿Y con quién te entiendes para eso? Bueno, casi siempre con Coldo en esas circunstancias, pero llega un momento en que empiezo también a empatizar con el señor Ábalos, que decía al final, Coldo era una extensión del ministro. Todas las llamadas que hacía Coldo a diferentes ministerios, a diferentes jefes de gabinete, a diferentes administraciones, todo el mundo sabía que era una orden directa de Ábalos. Y si no lo tenían claro, llamaban al ministro y el ministro lo dejaba claro, que lo que dijera Coldo es como si lo dijera él. Entonces, bueno, pues al final era una extensión de Coldo. Es cierto que yo el día a día lo hablaba con Coldo, pero cosas importantes o algún momento en el que se entregó dinero en el ministerio o en la propia casa de Ábalos en el Viso, se le entregaba directamente a él. Ya has declarado en sede judicial que le entregabas dinero directamente a él por la adjudicación de obras. Sí. Obviamente son ellos los que hacen que esa constructora consiga la obra y obviamente son ellos los que generan, digamos, ese negocio, porque es del ministerio el propio negocio. Entonces, yo al final lo que hago, por decirlo de alguna manera, es conseguir que lo que ellos me proponen vaya adelante o se llegue a su fin. Bueno, serías un intermediario que consigues una constructora que se presenta a una licitación, para que la gente lo entienda. En el ministerio se encargan que esa licitación que
que presenta la constructora con la que tú tienes tratos, gane esa licitación y esa gente está de acuerdo en darte una comisión normal por conseguirles el trabajo, ¿correcto? Básicamente es correcto, pero la comisión, digamos, el gordo de la comisión se lo llevaban ellos, y yo lo que solía tratar con la constructora era que obra que yo tenía pendiente de hacer o por desarrollar, que la hicieran ellos, y que obviamente el coste fuera mucho más barato. Si ellos dan una comisión, ¿te la dan a ti, tú se la dan a ellos, o ellos directamente se las apañan para recibirla? Pues como he dicho en sede judicial, en algunos casos me la entregaban a mí y yo se la daba a ellos, y en otros casos, muchos, se la entregaban directamente a ellos. Eso tiene el problema de que puede involucrar a otras gentes de las constructoras que van a tener que declarar sobre eso. Bueno, yo ya he dicho en sede judicial quiénes son, he dejado los nombres de quiénes son, y cada uno tendrá que tomar ahora las medidas que tengan que tomar. Y tú estás absolutamente consciente de que lo que estás haciendo es una bomba, ¿verdad? Porque esto achaca directamente a una de las cosas peores que puede existir para un funcionario público, que es adjudicar a dedo, ¿no? O sea, es una cosa... Yo soy consciente, por egoísmo y como empresario, y por miedo a perder otra serie de cosas y contratos que me he dejado utilizar, ¿vale? Y soy consciente, obviamente, de que lo que he cobrado por, digamos, conseguir obras para un funcionario público, pues no está bien hecho, pero no estoy descubriendo nada nuevo. Cuando he dicho también en sede judicial que Víctor de Aldama ha habido antes, hay ahora y habrá después. Quiero decir, esto es una cosa en la historia que siempre ha surgido. Lo que pasa es que ahora se ha remitido a que yo lo he dicho o lo he hecho público. Bueno, hay aparte algo más grave que el pagarle a un ministro, y es que haya una financiación ilegal del partido por parte de estas comisiones que cobraba, digamos, el ministro, y que según Koldo y el ministro, parte de esas comisiones iban para el partido. Ellos te decían a ti que parte de las comisiones iban a las arcas del Partido Socialista para financiación, ¿correcto? Sí, así es. En el desarrollo de esa relación, eso dura un año, dura 2 años, ¿y cómo surge el caso de las mascarillas? ¿Por qué salta? Pues las mascarillas son del 20, ¿no? Las mascarillas son del 20, sí. La pandemia empieza en España como en marzo del 2020, y es cuando empieza la angustia por tener mascarillas, y no hay de nada, no hay vacunas, no hay mascarillas, no hay de nada. Y entonces surge la posibilidad a través tuya, o te preguntan a ti, o cómo surge. Bueno, ahí surge, como lo suelo decir yo, como he dicho, casi en un chascarrillo de pasillo. Ahí teníamos una reunión con Europa en la que estaba Javier Hidalgo, estaba el ministro, estaba Koldo, estaban los abogados de Javier Hidalgo y estaba yo. Estamos hablando de Europa. Javier Hidalgo es me imagino que era el CEO, desde luego es el copropietario con su papá, tiene un porcentaje en Europa, es el que manejaba Europa, ¿correcto? Sí, y entonces viene la pandemia, los vuelos dejan de fluir, les paran el aeropuerto, no les dejan salir, y la compañía entra en una crisis tremenda, y en esa crisis tremenda que entra hay un problema, el más importante, que es, digamos, con las gentes que hacen la licencia, el leasing de los aviones a ellos, y entonces necesitan ayuda del gobierno, porque si no, Europa desaparece, y es una compañía estratégica, la única compañía española de bandera que vuela a América Latina, separadamente de Iberia, que ya es una compañía inglesa prácticamente, ¿no? Y entonces tú estás en representación de Air Europa, trabajando con Air Europa para tratar de que se tengan un crédito puente del gobierno mientras pasa el problema de la pandemia y puedan salir adelante. Así es, para que tengan, digamos, el rescate que estaba viendo en otros países con las aerolíneas, pues que se aplicará igual a Europa. Vale, vamos a hacer un corte y regresamos ahora mismo. Entonces tú estás en el ministerio porque también en Europa también un poco formaba parte
en cuanto a la estructura del gobierno, se tenía que entender también con el ministerio porque manejaba aeropuertos, o por qué se tenía que entender con ese ministerio? Bueno, porque dentro del Ministerio de Fomento una de las áreas es AENA, es transporte, y al final Europa es aviación. Y no solamente aviación, también es tema de autobuses y transporte. Entonces, obviamente, el titular de esa cartera era el señor Ábalos. Ya. ¿A ti te contratan para ayudarlos con ese tema antes o ya venías desde atrás trabajando con Air Europa? Yo ya venía de atrás trabajando con Europa para recuperar una deuda de Europa en Venezuela. La famosa deuda del dinero que no les habían dejado sacar. ¿Cuánto dinero había ahí? ¿200 millones? ¿Cuánto dinero Sí, se le... 200 millones. 200 millones. En el pasillo empieza ya el problema de las mascarillas y a ti te comentan algo. Bueno, en ese momento el ministro, digamos, hace un comentario diciendo que joder, pues que le han dado a él, digamos, o es él al que han puesto al frente de encontrar mascarillas o de encontrar material sanitario. Y bueno, pues lo hice como en plan coloquial, que no sabe ni por dónde empezar, ¿vale? Bueno, que también me parece algo normal cuando primero no era, digamos, su cometido, o yo creo que no era su cometido. Para eso entiendo que estaba el ministro de Sanidad, en ese momento Illa. Y en ese momento era teóricamente la persona que debía haber estado a cargo, se supone, por el organigrama del gobierno, de las mascarillas. Sin Bueno, embargo, se lo se encargan a... supone. Entonces, bueno, pues algo sencillo. Yo le digo que yo puedo ayudar o que puedo presentar empresas y que tengo contactos en China. En ese momento tenemos que recordar que es muy importante lo que voy a decir ahora. Era una guerra, comprar en China era una auténtica guerra, y no solamente una guerra, era el comprar a un chino desconocido millones de euros en mascarillas, que te podías quedar sin el dinero y sin las mascarillas, y vete a reclamar a China. ¿Cuántas mascarillas al final necesitaron o te encargaron que consiguieras? Pues el total de la mascarilla no lo sé, pero fue por un valor de 53 millones de euros. Algo importante también que hay que recalcar, que nosotros, en este caso, la empresa que compró las mascarillas, fue la única empresa que adelantó el dinero, ¿vale? Y que puso las garantías a los ministerios y a las administraciones públicas para traer esas mascarillas, cuando otros ministerios y otros estamentos a otras empresas le adelantaban el dinero sin pedir nada a cambio. O sea, dicho en otras palabras, se tomaron el riesgo de mandar dinero a China y poner la garantía hasta de que, porque como había mucha solicitud en China, los chinos no querían entregar nada que no tuvieran la garantía de que tenían el dinero. Y esta gente... Bueno, Sí, y muchas veces sin garantía. Que decía, había países que le robaban a otros países la mercancía poniendo más dinero. Quiere decir, día a día en China era una subasta. Entonces tenías que tener los contactos y tenías que tener a gente seria, muy seria, que supieras que tus mascarillas no iban a ser, por decirlo de alguna manera, subastadas o vendidas al mejor postor. ¿y cómo se controlaba la calidad de las mascarillas? Eso es algo también que nosotros hicimos desde el minuto uno, tanto en origen como en destino. Nosotros solíamos contratar una empresa que se llama SGS, que era, digamos, una auditora, o Bureau Veritas, dependiendo en ese momento quién tuviera menos volumen de trabajo, para que hiciera un control tanto en la salida como en la llegada. Siempre lo hacíamos en los dos puntos. ¿Cuánto valía una mascarilla en ese momento en origen, más o menos? ¿Te acuerdas? Sí, creo que eran como unos 70. Al final la poníamos aquí, me parece que como en 2,10, 2,20 o 2,30, y la vendíamos en 2,50. Y eso era... Sí. Ábalos se encargaba de la totalidad del pedido, o sea, todo se tramitaba a través de Fomento, o había unos para distintas comunidades. No, había Fomento, digamos, diversificó varios estamentos, como era Correos, que pertenecía a Fomento, como era Adif, que pertenecía a Fomento, como era AENA, que pertenecía a Fomento. Pero sí luego, por ejemplo, Collo fue el que iba haciendo llamadas al Ministerio de Interior,
el que llamó a Baleares, el que llamó a Canarias, bueno, el que llamó a una serie de sitios para que nos compraran mascarillas. O sea, hay que volver a aclarar que cuando habla de Baleares se habla de la Comunidad de Baleares y cuando se habla de Canarias, la Comunidad Canaria, y en ambos casos había el presidente de la comunidad era del PSOE, correcto. Cuando se habla de cuando se habla de correos, pues se habla de Correos de España, es decir, una de las compañías tradicionalmente más importantes de España, ¿no? ¿Qué es AENA? Bueno, AENA es la empresa que controla los aeropuertos en España y no solamente en España. AENA ahora mismo controla aeropuertos internacionalmente, como en Brasil y en otra serie de países. Yo entiendo que AENA pertenece directamente al Ministerio de Fomento. Directamente al Ministerio de Fomento, con lo cual sí. Ábalos podía manejar la situación como él quisiera, porque era el jefe últimamente, ¿no? Pero si vamos a decir que se recibieron 25 millones de mascarillas, se distribuyeron entre todos esos sitios, ¿no? Se distribuyó entre la Comunidad Canaria, donde estaba este señor que surge todo el rato ligado a tu nombre, el que era presidente de la Comunidad, que ahora es ministro. Sí, Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro de Territorialidad, me parece, ¿no? Sí. Ya. Sí, así es. Y también aparece en Baleares, estaba la que es presidenta del Congreso actualmente, me parece, ¿no? Francisca Armengol. Francisca Armengol. La operación acaba, os pagan, termináis la operación, tú haces lo que tengas que hacer y no se vuelve a saber de eso ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que se inicia, digamos, una investigación de la UCO por denuncias Perdón, la UCO, vamos a explicarle a la gente qué es la UCO. Bueno, es una unidad central operativa. Porque alguien pone una... Esa gente empieza una investigación a consecuencia de una denuncia del Partido Popular, de una denuncia de Manos Limpias, por verificar todos los proveedores de mascarillas, digamos, del gobierno. A mí me detienen. ¿Te detienen cómo? Y una vez que estoy dentro de la casa, bueno, interviene una unidad de asalto en la casa que se llama GRS, y a continuación entra la UCO. Pues como entran en una casa cuando hay terroristas tirando la puerta abajo, con los fusiles, tirándome al suelo, poniéndole a la madre de mi hija un fusil en la cabeza y diciendo que Guardia Civil y que estamos detenidos. ¿Tú no tenías ningún conocimiento de que eso pudiera suceder o nadie te había dado un pitazo o tú no estabas preparado en ningún aspecto? No. Bueno, Koldo en diferentes, digamos, coloquios o tal, que ya no nos hablábamos nosotros, decía que en cualquier momento nos iban a detener, y él se metía dentro de la ecuación, y bueno, y pues iba hablando por ahí, digamos, diciéndole a gente que me conocía a mí, este se va a enterar y este va a ir para adentro, porque yo me voy a encargar de que vaya para adentro. ¿Y por qué él en ese momento cambia de ser tu amigo a no ser tu amigo? Bueno, por una cosa muy sencilla que también he dicho en sede judicial, porque yo llego a un momento en que digo que no soy el Banco España, que estoy cansado de que me pidan para todo, de que estoy cansado de que de alguna manera me chantajeen, y paro de dar dinero y de seguir con el juego de ellos. Eso provoca una investigación de Hacienda muy exhaustiva e importante, en el que la provocan ellos, porque ellos provocan la denuncia anónima a Hacienda, además a un inspector que es el mismo inspector que llevó el caso Nos, que es el del yerno del rey. Entonces este señor coge, digamos, esa denuncia ya inducida por Koldo, imagino, y por... Bueno, yo que me he procurado tratar de entender toda esta situación, acabo de recibir una sorpresa de tu parte. Es decir, que resulte que Koldo, siendo tu amigo y con todo lo que hay de intermediación entre vosotros, haga una denuncia anónima que se acabe convirtiendo en un puñal contra ellos mismos, no lo puedo entender. Yo creo que tampoco él dimensionaba, se le fue de las manos. Lo que pensaban hacer, que a lo mejor era como una especie de aviso o de susto,
pues no quedó en un aviso o en un susto. El propio funcionario que lleva la investigación denuncia irregularidades a la UDEF, que es otra unidad de la policía, de delitos fiscales, y ya la UDEF pone una maquinaria en marcha que nos lleva bueno, pues digamos, al caso Coldo, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a cortar un segundito, 2 segundos y seguimos. Además de ti, ¿quién más forma parte del procedimiento ahora mismo como imputado o como preimputado o como quieras decirle? Digamos, los de la empresa que trajeron las mascarillas. Hay socios míos que les imputaron, no están como detenidos, sino imputados. Y el administrador obviamente de las mascarillas está el propio Coldo. El desarrollo de ese procedimiento, ¿qué persigue el juez? Saber si habéis pagado más caro, saber si ha habido cohecho. Ya está clarificado, quiere decir, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera testificado y hubiera dicho cómo resultó la operación, este proceso hubiera quedado en nada, porque tanto el Consejo de Ministros como el Tribunal de Cuentas aprobaron la compra de las mascarillas y todo era totalmente legal. Todo se hizo bajo el prisma pactado y legalizado y firmado por el Consejo de Ministros y por el Tribunal de Cuentas, y no había ninguna irregularidad. La irregularidad viene cuando yo acepto y afirmo los pagos al ministro y a Coldo y a otros, digamos, entes del gobierno, que es el cohecho. Cuando estás en la cárcel, tú decides hablar y hablas con el fiscal. Luis Pastor. Luis Pastor. Y le dices a Luis Pastor que tú estás dispuesto a abrir la olla. Yo mantengo que el caso de hidrocarburos, de alguna manera, en mi caso se lo inventan o lo manipulan para meterme en la cárcel y demostrarme el gobierno que la fuerza que tiene, que me asuste. Ellos llevaban semanas intentando de alguna manera acercarse a nosotros con posturas de negociación, justamente para que yo no sacara esto a la luz, ni para que hablara, porque a mí me estaban haciendo por muchos lados muchísimo daño, y obviamente yo en mi círculo estaba diciendo que no entendía nada, cuando lo único que había hecho es ayudarles a ellos en muchísimas cosas, igual que hice cuando estaba en la UC2 colaborando con la Guardia Civil, que puse mi vida en riesgo muchísimas veces por España y por el país. Y bueno, pues estaba, digamos, de alguna manera indignado, o no estaba entendiendo la lealtad, que es lo que en un momento dado le mando en un mensaje a Ábalos, que luego sacaron a un medio, o que filtraron a un medio, y es lo que, digamos, me llevó a esto. Uno, que me metían en la cárcel cuando yo no tenía que entrar en la cárcel por supuestamente un delito fiscal, que ahora se demostrará si lo hay o no lo hay. Eso es algo que se lleva en sede judicial y no soy yo quien tiene que decirlo. Yo ya he declarado, y ahora, si me tienen que volver a llamar para ampliar declaración, lo haré gustosamente. Pero es algo por el que nadie del sector de hidrocarburos, nadie ha entrado en la cárcel. Y a mí y a Claudio Rivas, que es mi socio, nos meten en la cárcel por un tema puramente fiscal. Entonces, bueno, ahí es cuando, digamos, yo hago clic y digo, hasta aquí hemos llegado, y voy a contar toda la verdad, y quien tendría que estar en la cárcel son otros, sino yo. Cuando se habla de hidrocarburos y de 189 millones, ¿eso es el IVA de una operación del 20% de 1.000 millones o...? Pues esto es muy sencillo. Ni hay 184 millones de euros defraudados, ni hay las cantidades que están diciendo, porque además se va a demostrar. Como sigue en sede judicial, es algo que vamos a demostrar en sede judicial. Hay informes que acreditan eso. Yo con secreto de sumario declaré, quiere decir que no tuve ningún problema en declarar
y decir que lo que yo había hecho había sido una intermediación con facturas y contratos y pagando mis impuestos, ahí está, ahí aporté la documentación que tenía que aportar. Pues los barcos es algo parecido, quiere decir, para que un barco de combustible entre en España, tienes que tener una autorización especial del gobierno y tienes que tener una autorización especial de una entidad que se llama Solum, que antes se llamaba CLH, que son los depósitos donde se alberga ese contenido. Y la empresa de la que hablan, que es Villafuel, no trajo ni un solo barco a España. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues ¿para qué vamos a hablar de los 184 millones de euros si es que no lo va a entender nadie? Porque no es IVA que no se haya declarado. Para dejar como acabado, como pendiente, como tú quieras llamarlo, el tema de hidrocarburos, no es posiblemente el asunto entre todos los que tienes que más te preocupa. Bueno, no es que no me preocupe, quiero decir, me parece que es un asunto que han montado y que han hecho para al final meterme en la cárcel y callarme de alguna manera o meterme miedo. Para que entendamos un poco lo que son estos procesos en el tema de hidrocarburos, en el resto de procesos que ha habido de diferentes empresas, las investigaciones siempre se han ido de 2 a 3 años. El nuestro es el más rápido de la historia, lo montan en 6 meses y en estos procesos nunca nadie ha entrado en la cárcel y en el nuestro entramos en la cárcel Claudio Rivas y yo. Entonces, bueno, pues yo tengo mis dudas de que este proceso así y de esta manera y como se hizo, pues no lo hayan montado para meterme en la cárcel. ¿Tu socio, Carlos Rivas, también está en la calle? Claudio Rivas, sí, en este momento está en la calle también. Ok. Y sigue, es un solo procedimiento donde estáis los dos enjuiciados por los mismos problemas o el mismo caso. Hay más gente enjuiciada. Hubo el día de nuestra detención, hubo, si no me equivoco, 11 detenciones, pero nosotros dos fuimos los únicos que entramos en prisión. ¿En qué fecha fue exactamente? El 8 de octubre. El 8 de octubre del 2024. Sí. Ok. Llevamos 3 meses y medio en el cual te has tenido, en ese periodo de tiempo has estado 6 semanas en la cárcel, has salido, te han puesto el caso de las mascarillas, te has defendido en el de hidrocarburos y sigues y no sabes qué más te espera o con qué más te van a querer atacar. Con este gobierno que tenemos, que es un gobierno que ya lo ha demostrado, mafioso, corrupto, y bueno, con su líder, como él, como me llama a mí, que me llama el nexo corruptor o el líder de las tramas, pues el capo de capos es el señor Sánchez. Para que entiendan un poco mejor el caso de las mascarillas no basta, el gobierno no tiene unos aviones para ir a buscarlas. ¿Cómo se traen esas mascarillas? Bueno, pues esas mascarillas se traen a través de aviones de la compañía Air Europa y aviones de la compañía Iberia. Nosotros empezamos a cotizar de Europa por obvias razones. En ese momento yo era asesor de la compañía. Nos dan un precio imbatible en el mercado, además contrastado, con una diferencia de ahorro entre todos los vuelos de casi 13 millones de euros. Quiere decir, una diferencia muy grande dentro de lo que se estaban cobrando esos vuelos en el mercado. Si no recuerdo mal, nosotros por ida y vuelta nos cobraban 258.000 euros, cuando un vuelo de esas características en un Dreamliner estaría rondando los 330, 380.000 euros. Entonces, el ahorro era muy importante. Ese ahorro lo consigo yo, que era una de mis funciones dentro de la operativa, y se traen mascarillas de esa manera, con los aviones de Europa y con los aviones de Iberia. Era la época de la pandemia, por lo tanto, Air Europa podía volar tranquilamente, no tenía a los pilotos bajo ERE. No, Air Europa no podía volar, había un ERE, tuvimos que sacar a pilotos de ese ERE, se tuvo que hacer un trabajo para sacar a pilotos de ese ERE.
y luego se tuvieron que pedir permisos especiales en espacios aéreos que Europa no podía volar para, para traer esa mercancía. Vamos a dejar el tema de las mascarillas pendiente en el entendido que todo eso también forma parte. Si te parece bien, me gustaría hablar del tema de Delsi. ¿Te parece correcto? Sí. El tema de Delsi es uno de los temas más, vamos a decir, folclóricos de toda esta situación, porque como todo lo venezolano y todo lo que es Maduro y todo lo que es la revolución bolivariana crea tantísimo caldo de cultivo. Hay que tener en cuenta que es una situación totalmente atípica incluso dentro de Latinoamérica. Eso ha creado una cantidad de confusión alrededor de este asunto que es verdaderamente tremenda. Es decir, ya todo el mundo sabe que había oro, ya todo el mundo sabe que había maletas, ya todo el mundo sabe que había dinero, ya todo el mundo sabe todo. Yo quisiera saber por qué Delcy Rodríguez iba a llegar a Madrid, en qué condiciones y cómo se organizó. Primero, vamos a aclarar una serie de cosas. No había oro, no había dinero, no había nada de lo que se ha especulado que había. Y vamos a desgranar esto, que creo que es importante para que la gente lo sepa y entienda. La vicepresidenta de Venezuela no tiene necesidad de traer oro en un avión en el que viaja ella con su comitiva, cuando ese oro lo puede mandar directamente por valija diplomática, igual que dinero lo puede mandar por valija diplomática, y ella no se va a arriesgar a traer ningún tipo de material o de dinero en maletas. Segundo, por un tema técnico. Quiere decir, si tú preguntas a cualquier experto aeronáutico y le dices que 20 maletas llenas de oro en un Falcon 900, que es en el avión en el que vino a Madrid, con 8 pasajeros, cargan esas maletas dentro del avión, para empezar el avión no despega, quiere decir, por el peso. ¿Tú conocías a Delcy de antes? Sí. Bueno, yo tenía, digamos, un baje en Venezuela por temas de fútbol y por otros temas de negocios, y conocí a la vicepresidenta. Entonces, bueno, tenía una relación, digamos, personal y cordial con ella. ¿Quién solicita a quién el viaje de Delcy a España? ¿Lo solicita España o lo solicita Venezuela? Lo solicita España, obviamente. ¿Quién te lo solicita a ti? ¿Quién te lo pide? A mí me lo pide Ábalos, pero por petición del presidente del gobierno. ¿Con qué intención? ¿Tú entiendes con qué intención era? Ellos te dicen que si ella puede venir o si puede venir un representante del gobierno venezolano, ¿cuál es lo...? Bueno, ellos me dicen que sí puede venir ella. Al final ella tiene un peso importantísimo en Venezuela, que decía, al final es la segunda de Maduro, la vicepresidenta primera, y es alguien muy importante en el país, igual que es de la total confianza del presidente. Obviamente tenía que venir alguien de peso para tener las reuniones que se iban a tener, y para, bueno, pues digamos, España ofrecer una serie de cosas que tenían que ofrecer o que querían ofrecer, digamos, por los desplantes y por el engaño que había habido meses atrás, pues con esos acercamientos a Guaidó, diciendo que Guaidó, nombrando a Guaidó como presidente interino de Venezuela en el Congreso, luego que no. Bueno, pues una serie de juegos sucios que hizo España, en el que estuvo a punto de cargarse lo que realmente les importa, que era la relación con el presidente Maduro y con el gobierno de Maduro. Que yo creo que es mucho más fácil decir las cosas claras, y decir que por intereses, que eso es lícito, a España le interesa tener relaciones con el presidente Maduro, y que no reconocían a Guaidó, que haber hecho todo lo que hicieron para reconocer a Guaidó y luego quedar como quedaron, el no reconociendo otra vez a Guaidó en el Congreso de los Diputados. Ellos, sabiendo de mi relación que yo tenía con Delcy, ellos me empoderan más con Delcy, diciéndole que yo soy la persona, digamos, idónea para negociar una serie de cuestiones del gobierno de España. Entonces, ahí mi posición se fortalece más sobre el gobierno de Maduro. Entonces, ahí tengo una relación mucho más fluida
y mucho más directa a la petición de que si vuele a España, en este caso concreto a Madrid. Obviamente se la hago yo porque ellos me la piden. Ella avisa un mes antes de que tiene unas sanciones y que ella no puede aterrizar en Madrid, a lo que el gobierno de España, en este caso Ábalos concretamente, con instrucciones, pero Ábalos, porque era el que hablaba con ella directamente, le dice que no se preocupe, que su llegada está programada y que no va a tener ningún tipo de problema. Tú negocias, hablas con ella en representación que te da Ábalos en representación del gobierno español, por decir en cierto modo, ¿correcto? Okay. Así es. Entre esos asuntos, ¿tú puedes aclarar cuáles serían los asuntos más importantes? Bueno, entre ellos estaba el pollo Carvajal, es decir, la extradición del pollo Carvajal o la entrega del pollo Carvajal de España a Venezuela. Bueno, luego había otros temas. Aclaramos, el pollo Carvajal era el jefe de seguridad y el todopoderoso de la seguridad de Maduro, y el pollo Carvajal se escapa a España, donde la Audiencia Nacional lo cita, él está escondido hasta que lo acaban deteniendo y en un momento dado se empieza un trámite o un proceso para ver si se le extraditaba a Estados Unidos, quien lo solicitaba, y en ese caso aparece Delcy, Venezuela, que lo que quiere es que se le devuelva a Venezuela, ¿correcto? Así es. Bueno, vamos a una pausa y seguimos ahora mismo. ¿Ese podría ser el tema de más importancia para Delcy o había otros temas de semejante importancia por la que desplazarse hasta aquí, hasta España? Bueno, yo creo que ese era uno de los temas más importantes y, bueno, luego temas de, digamos, de seguridad y temas de interior y algún tema con Indra también importante. ¿Había una agenda? ¿Quién elaboró esa agenda? Bueno, esa agenda la elaboramos entre las tres partes. Y cuando digo tres partes es la vicepresidenta, obviamente, el gobierno español y yo, que era un poco el que, digamos, el que iba cuadrando la agenda con unos y con otros. Siempre esa agenda se cuadraba, obviamente, con antelación y por medio de Koldo García, que era el que llamaba directamente al ministro o ministra o jefe de gabinete de cada ministro o ministra. Cuando hablas jefe de gabinete, ministro o ministra, ¿a qué ministro te refieres? ¿Al de Ábalos y alguno más? Bueno, había varios. Estaba Illa, vamos a precisar, Ábalos, obviamente. Santiago Illa, que ahora es presidente de la Generalitat de Cataluña, que en ese momento era el ministro de Salubridad o de Sanidad. ¿Estaba quién más? Estaba Marlaska. Marlaska, el equivalente al ministro del Interior de España. Ministro de Interior. Estaba María Jesús Montero, Hacienda. María Jesús Montero es ni más ni menos que actualmente la primera vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Hacienda. El presidente, obviamente, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba directamente involucrado en el conocimiento de la agenda, de lo que se iba a tratar, y él iba a asistir. Bueno, aparte de estar totalmente indicado y estar totalmente informado, sabía perfectamente desde el minuto uno, digamos, la venida o el viaje de la vicepresidenta a España. Eso se cuadra y en un momento determinado ella dice que ya puede estar en Madrid en tal fecha. Sí, se organiza el viaje, concretamos una fecha y bueno, y esa fecha, 19 de enero de 2020. Es dos meses antes justo de que explote la pandemia, ¿no? A mí me vuelve a repetir que si están conscientes, no, que si tienen claro que ella está sancionada, que tiene una sanción en Europa, que ya no puede viajar y que si todo va a estar correcto para viajar, que por favor vuelva a preguntar. Y en ese momento le digo, mira, yo creo que es mucho más sencillo que preguntar, que el ministro Ábalos te llame y te confirme. A lo que yo me voy esa tarde a casa del ministro para hablar con él, y desde un teléfono que teníamos el ministro la llama y la confirma que no hay absolutamente ningún problema, que todos los estamentos en España están organizados para la llegada de ella. Pero a mí lo que me parece grave de esto, Carlos, no es eso. Me parece grave
por lo que han dicho, digo, no porque no supieran o no tuvieran conocimiento, sino por lo que han dicho, que todos han dicho, tanto el presidente como el ministro, como otra serie de gente del partido, que no sabían que Delcy estaba sancionada. Hombre, es muy grave. Quiere decir que el presidente no lo sepa, bueno, puedo admitirlo, pero que no lo sepa un asesor, que no lo sepa alguien de interior, que no lo sepa alguien de exteriores, que también está informado de exteriores. No lo sabía nadie que estaba sancionada y se enteraron a 2 horas de llegar el avión. Bueno, hay que hacer Me parece que es reírse de la gente. Bueno, pero hay que hacer una aclaración, porque da la impresión de que quien estaba sancionada era Delcy, no es Delcy, estaba sancionada todas las autoridades del gobierno de Maduro. A pesar de eso, desde la casa de Ábalos le dan el ok y ella despega desde Dubái, me parece. ¿Desde dónde despega? No, ella despega desde Caracas. De Caracas va a Turquía, si no me equivoco, y de Turquía viene a Madrid. 2 horas antes de llegar el avión me dicen que no puede aterrizar, que torre de control del aeropuerto, el avión ha pedido proximidad, que ha entregado la lista de pasajeros y que han visto que en el avión viene una persona que tiene orden de arresto. Entonces le digo a Coldo que si estamos de broma, que es que eso ya estaba más que avisado y que cómo es posible que me esté diciendo tal barbaridad. Le digo que yo no voy a llamar al avión, que yo no pienso decirle a Delcy que se dé la vuelta, que es algo que tienen que hacer ellos y que tienen que dar ellos la cara, porque son ellos los que han cometido este gravísimo error y han metido la pata con la vicepresidenta. Entonces, al final, deciden que sí puede aterrizar el avión, ¿correcto? Sí, en ese momento hay un caos terrible en el que, bueno, pues Ábalos y Coldo estaban muy nerviosos, en el que cuando aterriza el avión empiezan a rodearlo de coches de Policía Nacional y de Guardia Civil, y en ese momento es cuando contacto con la vicepresidenta y, bueno, le digo lo que está sucediendo, a lo que ella muy tranquilamente me dice que, Víctor, esto no lo he hablado, dile al ministro que esto lo tiene que arreglar, sí o sí, y bueno, y que yo no me voy a bajar del avión y por supuesto a mí nadie en España me va a detener. Entonces, bueno, pues ahí se inicia un protocolo en el que Ábalos y yo salimos a la pista acompañados de policía y de Guardia Civil y somos los únicos que subimos al avión. Entonces, una vez que subimos al avión, pues Ábalos se sienta enfrente de ella, yo me siento al lado y ella le dice que qué está pasando, que no entiende nada, que se siente engañada y que cómo es posible que como el gobierno de España la ha metido en tal problema y en tal lío cuando ella ha avisado en varias ocasiones de su situación y de que no podía aterrizar en España y que el gobierno de España le había prometido que no iba a haber absolutamente ningún problema. Bueno, Ábalos no sabe ni qué decir, no habla, se queda bloqueado. Ya le dice que no va a bajar del avión y que si baja del avión no va a ser detenida, entonces que hagan lo que tengan que hacer. El ministro la intenta convencer para que el avión vuelva a salir. El avión no podía salir por diferentes cuestiones, una porque los pilotos y la tripulación se habían pasado de horas, que si tenían que tener un descanso obligatorio por ley, porque así lo dice las normas aéreas. Y bueno, y tenía que quedar separado el avión una serie de horas ahí y ellos no iban a estar en el avión, tenían que descansar de alguna manera. Y aparte se iba a montar un conflicto diplomático importante. Entonces al final la vicepresidenta le dice que llame al presidente y que arregle esta situación, o si no, ella hará también lo que tenga que hacer y obviamente presentará la carta de invitación de España con el nombre de ella para demostrar que ella no ha cometido ningún delito y que si en este momento está metida en un problema es por culpa de alguna manera del gobierno español. Yo creo que hemos dejado un punto importante en la parte que corresponde a España. Vamos a entender o suponer que España tiene un interés importante posiblemente, o es lo que yo he entendido y si estoy equivocado me corriges,
en que Maduro consiga votos para la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez está en la campaña, Zapatero ayudándole, pero Pedro Sánchez a la campaña para ser nombrado presidente de la Internacional Socialista, ¿correcto? Bueno, correcto, pero fíjate, ahí hay un doble juego y un doble brasero. Quien más necesita, en este caso, para la Internacional Socialista, Sánchez, es a Henry Ramos Ayud, que no es gobierno, es oposición en Venezuela, y por eso Pedro Sánchez está... Era presidente de la Asamblea Nacional cuando nombran a Guaidó, yo entiendo, ¿no? Estaba jugando a un doble juego, quiere decir, le interesaba estar con la oposición porque él tenía entre ceja y ceja ser presidente de la Internacional Socialista y le necesitaba a ellos, pero en este caso el gobierno Maduro no entró en ningún momento en el juego de darle al presidente Sánchez o ponerle en bandeja de plata a la Internacional Socialista. Por lo tanto, eso no era un punto que estaba en la mesa de negociaciones, sino que a ti te pidieron que hablaras con Ayub sobre eso, ¿o no te lo pidieron? Bueno, era una de las cosas que hablamos con Henry Ramos Ayud, sí. ¿Cuál es la solución que se toma? El presidente le dice a Delcy que no se preocupe, que lo van a arreglar. En todo momento habla Ábalos con el presidente. Ok, y le dice lo que el presidente dice, se lo dice a Delcy dentro del avión, ¿no? Correcto. Eso es. Entonces, bueno, pues se monta un protocolo, se organiza, digamos, una zona Schengen imaginaria, ¿vale? O un pasillo imaginario hasta llegar a la Terminal 1, que es la terminal ejecutiva, y ahí se le pone una sala VIP para ella y su comitiva, y bueno, y ahí nos quedamos toda la noche, porque el avión no podía salir de ninguna de las maneras. Nos quedamos toda la noche hasta el día siguiente que se les consigue un vuelo de Qatar Airways a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Vamos a un corte, un segundito, por favor. Vamos a decir que con todas estas aclaraciones hemos precisado la posición tuya y la posición en referencia a Delcy. A pesar de todo eso, tú mantienes una cordial relación con Delcy, ¿es así? Bueno, yo tengo en este momento, llevo ya tiempo sin hablar con ellos, no por nada en especial, pero bueno, todos sabemos la situación delicada en este momento de Venezuela, mi situación delicada. Creo que no, que en este momento el poder hablar con ellos o el hablar con ellos casi es por mi parte ponerles en una posición incómoda, quiero decir, y en ningún momento quiero ponerles en una posición incómoda cuando sí tengo algo que decir, que tanto ella como el presidente conmigo se han portado siempre maravillosamente y me han cuidado increíble cuando he estado en su país. Una pregunta que se me convierte en absolutamente necesaria. ¿A ti te han embargado las cuentas? ¿Te tienen bloqueado? Y me tienen bloqueado absolutamente todo. No solamente me han embargado las cuentas, se han llevado mis vehículos, me han embargado las propiedades y bueno, pues en este momento si no fuera por amigos, conocidos y otra serie de ayudas, pues sinceramente no sé ni cómo podría estar pagando el recibo del agua y de la luz. Un punto medular en todo esto es tu relación con ellos, con Ábalos y con Koldo. ¿Hasta qué momento sigue siendo una relación amistosa o de compañeros o de como quieras llamarle? Bueno, esa relación empieza, digamos, a entorpecerse o, digamos, a quebrarse a partir de las mascarillas. A partir de que se empieza el negocio de las mascarillas, empieza a quebrarse esa relación bueno, pues al final, por la ansia de ganar más, por exigirme más, por casi, decirlo de alguna manera, chantajearme y decirme que si no lo hacía, pues iba a tener problemas, como luego los tuve con Hacienda, o iba a tener problemas que no me iban a dar más contratos. Y al final, recordemos algo que creo que es importante. Yo no soy funcionario, yo soy empresario. Entonces, como empresario, veo la oportunidad y me meto, valoro los riesgos y me meto.
Pero una cosa es que yo proponga algo para hacer y otra cosa es que ellos me propongan y me chantajeen si no lo hago. Es muy diferente. Que yo he pagado comisiones, obviamente he pagado comisiones y lo he declarado y lo afirmo y lo sigo afirmando. Pero eso no significa que no me sentirá coaccionado en muchos momentos y viendo como empresario que si no lo hacía iba a perder todo lo demás. Lo que ha aparecido hasta ahora y está publicado, y entiendo que no tienes ningún problema en hablar sobre ello, es una cantidad fija de 400.000 euros que le diste al ministro Ábalos, más otras muchas prebendas alrededor de eso, ¿correcto? Así es. A Coldo le diste otra cantidad de 50.000 euros y otras muchas prebendas alrededor de eso. No, a Coldo le di más de 50.000 euros y luego muchas prebendas como una moto, un coche, viajes, el pagarle a su mujer bueno, pues un tratamiento fértil, muchísimas cosas. Y también, de alguna manera, el actual ministro territorial, el que era el presidente de Canarias, también tuvo participación. Bueno, Ángel Víctor Torres, igual a mí no me lo pidió nunca directamente, pero sí Coldo me dice que Ángel Víctor Torres ha pedido 50.000 euros. Ahí ya me niego rotundamente. Le digo que no, que le digo que ya es un cachondeo, le digo que este negocio no da para todo y que además que no está dentro de lo pactado y que no entiendo por qué tengo que darle a Ángel Víctor Torres cuando yo ya estoy dando lo que tengo que dar, tanto a él como a Ábalos, y que si ellos quieren darle algo a Ángel Víctor Torres, que se lo den de lo suyo. Y bueno, pues ahí tenemos unas diferencias. Me planto, le digo que yo no soy el Banco de España y bueno, y casualmente pues empezamos a tener problemas con Canarias con las mascarillas. Si saltamos de ahí y pasamos al asunto del piso de la calle Atocha, sí aparece él de por medio de ese baile, ¿no? Es justamente cuando estamos con todo el tema de carreteras, concesiones, mantenimientos, bueno, otra serie de cosas, en el que ellos me iban pidiendo otra serie de cosas, y esa serie de cosas eran los pisos, y bueno, pues como Ángel Víctor Torres venía casi una vez a la semana a Madrid o cada 2 semanas, pues una de las veces que cojo este piso en Atocha 25, Coldo me dice que es para Ángel Torres, para Ángel Víctor Torres, perdón, para Ábalos y para él. ¿Por qué me dice que es para ellos? Porque obviamente van a llevar más gente y bueno, y me avisa de cuántas personas va a haber. Y al final tú acabas descubriendo que lo que querían era un piso para tener acompañamiento de señoritas, es lo que ha quedado puesto por todos los sitios, ¿no? Bueno, es lo que es. A mí me encargan, digamos, por decirlo de alguna manera, la bebida y el catering para que no hubiera nadie en el piso que viera nada y obviamente era para lo que era. Pero por lo menos no te pidieron las señoritas. Bueno, si me las hubieran pedido seguramente me hubiera negado porque yo con eso no iba a tratar. Es una especialización. Alguno de ellos conocía la especialización por experiencia, digo yo. Total. Total. ¿Qué otro tipo de prestaciones? Está el asunto del chalet de Cádiz, está el asunto de la casa de la Castellana, está el asunto del alquiler del apartamento en la Torre de Madrid. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, pues vamos por partes. Por empezar desde el inicio, el piso de Castellana, como he explicado, era una especie de garantía. Quiere decir, era una garantía porque en un momento dado él me dice, muy bien, yo te doy contratos y te doy cosas y como yo sé que tú me vas a mí a dar lo que yo te estoy pidiendo. Entonces les dije que yo no tenía ningún problema en poner una garantía o en poner algo. Se me ocurrió lo del piso y se le puso el piso, por decirlo de alguna manera, en concepto de garantía. ¿Y qué pasó con ese piso? No pasó nada. Cuando hay una garantía y tú estás pagando, pues al final no ejecutas esa garantía. Si hubiera pasado como él dice, que se le engañó y que no pudo pagar el alquiler ni nada, hombre, un piso en Castellana, en la planta 19 de un edificio importante de Madrid, no lo alquilas en 2.500 euros, me parece que era el alquiler, y le pones una opción de compra en 750.000 euros cuando la tasación del piso era de 1.900.000. Quiere decir, eso creo que en toda cabeza de cualquier persona cabe.
ese es uno de los conceptos. En el piso no podían vivir porque había, por decirlo de alguna manera, unos inquilinos que no pagaban. Estábamos en un proceso de desahucio. Él sabía perfectamente que estaba en ese proceso. Por eso vuelvo a repetir, y es muy importante lo que estoy diciendo, era una garantía. Nunca vino a Ábalos a vivir. Él sabía perfectamente que este piso no se lo iba a quedar. En el único concepto que se lo hubiera quedado es que se hubieran entregado diferentes obras y no se lo hubiera pagado y hubiera ejecutado la opción de compra, pero no era el caso. Entonces, era una garantía que la palabra lo dice, garantía. Piso de Jessica, que en ese momento era la pareja actual de Ábalos, es una cosa más que se pide aparte del dinero entregado. Quiere decir, él pide que por favor paguemos el piso de su actual pareja, como concepto de lo que, bueno, pues se le está dando, se le está entregando, como buena fe por todo lo que ellos van a hacer o están haciendo, y están ayudando en conseguir esos contratos que tanto prometían y que decían. Y luego la casa de Cádiz no tiene nada que ver con estos dos conceptos. Quiere decir, es verdad que la casa de Cádiz se hace directamente con un contrato similar, por no decir igual, que el de la Castellana, pero en esa casa él sí paga renta, él sí pasa allí una estancia de no sé si 10 o 15 días con su familia y luego con otra gente, y sí la intención era comprar la casa, ¿vale? El acuerdo luego que llegara con las propietarias de la casa, que era una compañía, pues no lo sé, porque yo lo que hice ahí fue poner a uno que quería una casa y a la otra persona que quería comprar una casa para inversión, que se pusieran de acuerdo para alquiler y luego una futura compra. A ti no te consta, no tiene por qué constarte, y es una pregunta, si quieres, al margen, pero dentro del propio desarrollo de la conversación, ¿no te consta que no tuvieran otros arreglos con otras gentes para cobrar otras comisiones y obtener otros beneficios? Tengo claro y me consta que tenía otros arreglos con otra gente y cobraban otras comisiones y otros beneficios por otro lado. Yo he dicho en varias ocasiones que había más de un Víctor de Aldama en el ministerio, pero en este caso no tan relacionado como yo, a nivel internacional. Vamos a la pausa un segundo. Por lo tanto, era un hábito y una costumbre que tenían. Pero él ha hecho una declaración voluntaria, ¿verdad? ¿O también estoy...? Bueno, eso es una pantomima que él dijo que hacía, que dijo que quería declarar voluntariamente. Cuando le llegó la hora, dijo que ya no declaraba. El juez le dijo que ok, que él mismo, que él sabría lo que hacía, que la declaración la había pedido él voluntariamente, pero que no jugara con la agenda, obviamente, del señor magistrado. Y bueno, y al final tomó la decisión a última hora de volver a decir que declaraba. No sé, fue algo muy raro, la verdad. Pero sí hubo declaración o no hubo declaración. ¿O hubo Sí, solamente fue a declarar. Sí fue a declarar. Una pregunta, en mitad de todo esto siempre surge esta historia de que tú habías hecho servicios, tú mismo lo dices, a España, tenías relación con la Guardia Civil, te dan una medalla. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tú llegas a ese conocimiento de la gente de la Guardia Civil? Esta medalla es una medalla en concreto que se da por una serie de circunstancias y bueno, pues yo, digamos, estaba dentro de la UC2, que para que la gente entienda es la unidad antiterrorismo de España, es una de las unidades más importantes dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, pues en el que yo hacía una serie de funciones importantes para el cuerpo e importantes para España, que ha habido algo muy grave que ha pasado el domingo, en el que un medio, digamos, ha revelado, pues uno de los secretos de Estado, como que yo contrataba posibles yihadistas en mis negocios para que la Guardia Civil los tuviera controlados. Eso es algo muy, muy grave. Eso es algo como lo que hacían antaño en el País Vasco, el periódico este tan famoso que ponía a los empresarios
en la Diana para que, bueno, pues ETA los asesinara. Y bueno, pues es algo que he denunciado, es algo que he dicho que si a mí me pasa algo o que si alguna célula terrorista atenta contra mi persona, que obviamente, porque esto está fundado por el señor Marlaska y por el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, serán cómplices de asesinato hacia mi persona. Lo que está claro es que al propio gobierno, que está bajo la responsabilidad del ministro Marlaska, sacar este bulo, que es la única manera de que podría salir, está cometiendo un delito por facilitar o por permitir facilitar o por decir que alguien lo robó, porque vamos a volver a la historia del fiscal general encauzado que dice que el teléfono se perdió o que dice que se borró. Son cosas impresentables, ¿no? Bueno, tan impresentable como que el movimiento que ha hecho el presidente de quitar al presidente Telefónica, el señor Payete, y quitar al presidente Indra, es para controlar todo lo que tenga que ver con su mujer y con el fiscal general, ahora que están pidiendo las llamadas a Telefónica. El movimiento está claro. ¿Cuál es tu expectativa a un plazo corto? Tú vas a solicitar que se te devuelva, que se te desbloquee alguna cuenta para poder moverte, tú vas a solicitar que te entreguen algún coche. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora que se ha levantado el secreto sumario, vamos a solicitar. Ahora es un poco complejo porque yo ahora estoy en dos causas. Estoy en el juzgado 2 y en el 5. En el 2 ya habíamos conseguido cosas, me habían devuelto los coches, me habían levantado embargos en las cuentas y bueno, y viene la detención de hidrocarburos, que es el 5, para que la gente lo entienda, en el que me vuelven a quitar los coches y me vuelven a bloquear las cuentas y a tener embargos de todos los bienes. Hace unos días se ha levantado el secreto de sumario del 5 y bueno, pues digamos el cuenta kilómetros empieza de cero y tendremos que empezar a pedir que levanten medidas cautelares dentro de la posibilidad del juzgado. Ellos saben que tú empiezas a hablar en el tema de las mascarillas o que hay peligro que hables y como los comprometas de alguna manera, es cuando te generan el caso de hidrocarburos con el fin de meterte en la cárcel y asustarte y decirte que tengas mucho cuidado y que tengas pongas mucha atención a lo que vas a decir, ¿correcto? Así es, así es. Una pregunta que la tengo todo el rato en la cabeza. Tú eres una persona joven, eres una persona fuerte, veo que mentalmente estás preparado para afrontar lo que te toca. ¿Cómo fueron las 6 semanas en la cárcel? ¿Qué pensabas? ¿Tu cabeza qué hacía? ¿Dónde estaba? Uf, pues no fueron fáciles. Bueno, muchísimas cosas. Entonces, todo lo que dejas fuera, lo dejas digamos, de repente, no ha dado tiempo a hablar con nadie, a explicarle nada, nadie entiende nada, no puedes llamar a todo el mundo porque tienes, digamos, una situación preventiva. Solamente te dan acceso a autorizar 3 teléfonos. ¿Y puedes hablar indistintamente una vez al día o cada cuánto tiempo? Pues tienes 25 llamadas a la semana y las puedes, digamos, organizar como quieras. Cuando se han gastado, pues se han gastado. ¿Y la duración de las llamadas? 8 minutos. ¿Y la vida en la cárcel? ¿Tú estabas en una celda solo? No, yo estaba con Claudio, que nos metieron juntos y gracias a Dios estábamos juntos porque si no hubiera sido bastante más duro. Y bueno, pues la vida en la cárcel, a ver, la vida en la cárcel la verdad es que no ha sido mala, no voy a mentir, quiero decir, mala en el sentido de que no es lo de las películas, o nosotros hemos tenido suerte, pero en los módulos en los que hemos estado eran módulos de semi-respeto, en el que, bueno, pues había de todo, pero la gente se entendía. Me ha sorprendido algo que he dicho desde que he salido y que dentro de la cárcel había más códigos, más ética y más lealtad que fuera de ella. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo los códigos que había y cómo se respetaba a la gente y la jerarquía del preso más antiguo al nuevo que llegaba. ¿Cómo se llama la cárcel?
Soto del Real. Bueno, la cárcel Soto del Real es la cárcel, vamos a decir, más afín a Madrid a todos estos casos. ¿Tuviste algún aviso? ¿Te conectaron de alguna manera para decirte que era conveniente que no hablaras, que no ejercieras la libertad de tu defensa de la manera que se interpusiera con sus intereses, o no llegaste a tener ningún contacto de ese tipo? Sí, antes de entrar, por aclarar, antes de entrar, tuvieron un acercamiento en el que quisieron, digamos, de alguna manera negociar, decir que queríamos, decir que necesitábamos, a lo que me negué completamente, bueno, sobre todo por su falta de lealtad, y ahí es cuando voy a los temas de lealtad. Ya no me fiaba de nadie de este gobierno. Intentaron por varias veces callarme o taparme la boca, a lo que me negué, y bueno, pues entiendo que por mi negación pues acabé dentro de prisión. Y luego, una vez en prisión, sí vinieron a verme dos personas, que tampoco voy a decir en este momento de dónde venían. Pero Pues es muy para... importante aclararlo porque la gente no lo sabe. Es decir, tú estabas allí, te vinieron a visitar dos personas para hablar en nombre, en general, de la gente que tú crees que había colaborado para meterte en la cárcel, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y qué te dijeron? Bueno, tampoco le di mucha oportunidad de que me dijeran, porque como se supone que no estaban allí, porque hay que entender algo, para entrar en la cárcel necesitas una serie de permisos. Ni siquiera mi abogado podía verme en privado, tenía que verme a través de un cristal. Y estas personas me vieron en una sala sin cristal y sin nada, entonces se supone que no estaban allí. Entonces, bueno, podía haber pasado cualquier cosa en esa sala y no hubiera pasado nada. No sé si me entiendes. Te voy a hacer una última pregunta y a partir de aquí, en un tiempo venidero y cuando tú consideres oportuno, haremos una actualización de cómo están los asuntos. ¿Temes por tu vida? Sí. Estamos hablando de un gobierno que ya lo ha demostrado, que le da igual cualquier cosa, que por conseguir sus medios o su fin es capaz de cualquier cosa, y sobre todo el presidente, que como he dicho en varias ocasiones, no es que haya mentido, es que ha mentido hasta a sus socios. Este señor, cuando yo salí, dijo que vaya inventada la mía. No, yo le diría a este señor que vaya inventada la suya, que desde que lleva gobernando no ha dicho ni una verdad, ni de lo que ha prometido ha cumplido nada. Recordemos algo muy claro, y en el poco tiempo que lleva esto. Cuando hubo la tragedia de La Palma, del volcán, este señor prometió una serie de cosas, que a día de hoy esa gente sigue viviendo en contenedores. Es lo mismo que ha hecho en Valencia. A día de hoy no les ha dado nada, y el futuro que les espera a la gente de Valencia es el mismo que el de La Palma. Entonces, Bueno, este señor no puede seguir mintiendo, destruyendo. Y tenemos que cortar una última, y nada más quiero que me conteste sí o no, porque nos tenemos que ir. Víctor ha estado hasta muy altas horas de la madrugada haciendo esta entrevista, después de tener un día agitado con todas las otras cosas. Víctor, ¿estás dispuesto a resistir hasta el final, hasta que posiblemente eres quizá una de las pocas personas que podría hacer caer al presidente de España, al señor Pedro Sánchez? ¿Estás dispuesto a resistir hasta el final? Estoy, una vez que toma la decisión, no solamente dispuesto, sino que me he empeñado, y sí o sí, no sé de qué manera, pero sí o sí, voy a hacer que este señor salga de presidente de España. Bueno, Víctor, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por atenderme y por escucharme, y enhorabuena por vuestro programa. Suerte.